Hola, vamos a empezar un ciclo de entrevistas con personalidades, expertos y académicos de América Latina. Hoy tenemos la oportunidad de charlar, de que nos cuente un poco cuál es la situación de Brasil. Tiago Rodríguez es profesor de la Universidad Fluminense, está en Río de Janeiro, y vamos a hablar de la actualidad, de la situación política de Brasil, del encaje en la región y de las perspectivas ante los cambios políticos recientes. Tiago, buenos días en Brasil. Hola Erika, muy buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes de la Fundación Alternativas y les agradezco por el interés en Brasil. No, por supuesto que nos interesa Brasil y más ahora que Brasil juega un papel tan importante en la región, ¿no? Siempre ha sido como le llamó algún escritor, el impávido coloso, ¿Verdad? eh, pero en la situación actual de reacomodación geopolítica y de crisis del sistema liberal, el papel de Brasil en América Latina es todavía más importante. Entonces nos encanta escucharte, que estés aquí y además tener la oportunidad de charlar, cosa que por lo menos la pandemia nos ha traído esta ventaja de conectarnos. ¿Verdad? Quería que me contaras un poco desde el punto de vista de los cambios políticos recientes en el país. Tenemos la presencia de Lula da Silva, quien ha vuelto a la política activamente, ya libre de los cargos que se le habían imputado, y esto, por supuesto, altera el panorama político de Brasil. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles pueden ser las reacciones del presidente Jair Bolsonaro y de la cúpula que le rodea en este cambio de situación? Bueno, el título de nuestra conversación hoy empieza con estabilidad. Sin embargo, yo creo que la palabra más correcta para hablar de Brasil es inestabilidad. Es una inestabilidad completa, incluso en el panorama electoral del año que viene. Entonces, lo que pasó en 2 semanas, hubo un cambio bastante importante con la resurrección política de Lula, ¿no? Entonces, se levantaron las condenas, se canceló todo el proceso incluso, ¿no? Una decisión siguiente a esa semana declaró que el juez Sergio Moro, que había conducido todo el juicio, fue parcial. O sea, entonces todo el proceso que condujo a la condena de Lula fue cancelado, fue anulado. Entonces Lula está libre, de nuevo se ha presentado como una oportunidad o una alternativa, una posibilidad política en Brasil y que incluso está, digamos, eh, atrayendo personas que habían estado con él en su gobierno y ya no estaban, se habían alejado y ahora están cerca de nuevo. Y una parte del electorado que había marchado hacia Bolsonaro y ahora volvió al lado de Lula, ¿no? Entonces, es interesante que la gente ahí que nos ve, que nos escucha, sepa que Lula es una personalidad tan singular en el panorama político brasileño que se despega incluso de su propio partido, ¿no? El Partido de los Trabajadores. Entonces tiene algunas características, ¿no? Del líder político latinoamericano o iberoamericano, digamos así, que es una persona con una capacidad de liderazgo y una personalidad que digamos, se alija o se destapa o se marcha para más allá de su propia, digamos, su propia procedencia o proveniencia política, ¿no? Entonces, si el Partido de los Trabajadores ha sufrido mucho con todas las sospechas de corrupción y incluso la expresidenta Dilma también ha sido involucrada en un montón de posibilidades de corrupción o aunque nada haya sido probado en contra de ella, Lula tiene una vida propia, ¿no? Una vida propia que es una vida política que permite con que ocupe un puesto incluso de salvador de la patria, que es algo muy propio también, muy peculiar a nuestra historia política. Entonces, Bolsonaro también, a su momento, ocupó ese lugar, pero de una manera muy rápida está bajando o siendo bajado, ¿no? De este puesto de salvador de la patria. Hoy está con una
con una posición o una imagen de genocida. Incluso se ha popularizado esta nomenclatura para acusar a Bolsonaro por su incapacidad de lidiar con la pandemia, o peor, su voluntad, ¿no?, de actuar en contra, digamos, las políticas más eficientes para contener el virus y la propagación de la COVID. Entonces, hay una resurrección política de Lula, el escenario está cambiando con mucha rapidez, y lo que pasa es que no se sabe incluso si el escenario para el año que viene, que es el año electoral, será entre Bolsonaro y Lula, porque la verdad es que no sabemos si Bolsonaro llega al año que viene, ¿no? Entonces la situación está así. Por eso les digo que inestabilidad es la expresión más precisa para hablar de Brasil en ese momento. Me llama la atención tres cosas de las que dices. La primera es que un poco la visión que se tiene desde fuera es la idea de que el electorado está muy polarizado, y eso que me plantea es la posibilidad de que electores que habían ido con Bolsonaro vuelvan con Lula por su propio carisma y su personalidad. Me llama mucho la atención porque no era una, digamos que no parecía una de las posibilidades, especialmente porque se ve en el marco del auge de las derechas neopatrióticas. Entonces es difícil entender que un electorado que se ha radicalizado hacia uno de los lados, pues pueda volver por la propia característica del líder, ¿no? Por la propia presencia de Lula. Y la otra cosa que me llama muchísimo la atención de lo que comentas es esa posibilidad de que Bolsonaro no termine su periodo. Cuéntanos un poquito más, por favor. Claro, primero, la primera parte de tu comentario, ¿no? Me hace así, pensar, acordar de una frase que decía Antonio Carlos Jobim, que es el compositor, el padre de la bossa nova, el compositor de La Chica de Ipanema. Jobim decía que Brasil no es un país para principiantes, ¿no? O sea, es muy complicado. Entonces, la idea de un neopopulismo, neonacionalismo de derecha en Brasil, también es muy peculiar, muy particular, ¿no? Y eso creo que explica un poco la diferencia entre la polarización que vemos en otros lados del mundo hoy y lo que pasa en Brasil. Lo que ayuda a comprender por qué es posible este movimiento, ¿no? Y de Bolsonaro a Lula, de Lula a Bolsonaro, ¿no?, que no respeta muy bien la fórmula general más conocida de la polarización. Entonces, es una polarización débil, ¿no? Es una polarización que no es así muy, digamos, muy rígida, ¿no? Entonces, hubo una polarización inmensa entre el proceso que condujo al impeachment de Dilma en 2016, 2000, ¿no? La crisis de 15 a 2016, y después hasta las elecciones de 2018. Sin embargo, ya no es más el escenario de Brasil, ¿no? Entonces, por eso te comentaba la velocidad de los cambios. Entonces, Lula, la personalidad de Lula, la idea de que pueda salvar el país, yo creo que es más fuerte para comprender el comportamiento del electorado en Brasil, esa expectativa de un líder que sea el salvador, que la polarización. O sea, la polarización ideológica es muy débil, ¿no? Eso es una característica distintiva de Brasil cuando se compara con otros países de América Latina o de Iberoamérica. Acá, digamos, las convicciones ideológicas no son fuertes, ¿no? No son fuertes en términos tradicionales. Hay convicciones ideológicas que son de otro tipo, por ejemplo, con la creencia en la democracia racial, por ejemplo, que es un concepto muy, digamos, muy fuerte en Brasil, que es la idea de que en Brasil no hay racismo. Claro que sí, pero es un racismo también muy peculiar, y cosas así que van construyendo una idea de nacionalidad y de identidad nacional que es distinta a la identidad nacional de los nacionalismos o neonacionalismos o ultraderecha. Entonces, eso ayuda un poco a entender por qué es posible que una persona haya votado por Lula, después haya votado por Bolsonaro, y ahora rechaza a Bolsonaro y de nuevo se acerque a Lula, ¿no? Entonces, es una ola muy, muy flexible. Entonces, eso es una parte, ¿no?
La otra es que, por ejemplo, Bolsonaro, después digo 2 semanas porque hace 2 semanas que Lula se presentó en una ronda de prensa y la verdad hizo una presentación de 40 minutos donde habló sobre todos los temas que se espera que un estadista hable, ¿no? Habló de política exterior, habló de política económica, habló de la COVID, habló de todo, ¿no? Y después contestó a preguntas de los periodistas y eso causó un temblor en el escenario político brasileño y Bolsonaro quedó como que, digamos, sin dirección, ¿no? Entonces pasó a intentar cambiar su imagen, decir cosas contradictorias, por ejemplo, que siempre había sido favorable a las vacunas, mientras hay una enormidad de videos y declaraciones en contra de la vacuna, o sea, pasó a contradecir sus propias declaraciones y quedó sin rumbo. El ministro de la Salud, que era un general de la activa, ¿no? Se cayó y subió un médico, que es un médico negacionista, que fue una indicación de uno de sus hijos, su hijo mayor, que es senador. Eso creó también un escenario de tensión con el grupo, digamos, el llamado Centrão, ¿no? Que es el centro del Congreso, que es el centro que hasta el momento había apoyado a Bolsonaro, porque Bolsonaro había comprado el apoyo de ese grupo con puestos y la aprobación de algunas propuestas políticas que interesaban a este grupo. Y este grupo había presentado un nombre de una médica intensivista, o sea, experta en cuidados intensivos, y esta médica llegó a entrevistarse con Bolsonaro y Bolsonaro la rechazó. La rechazó porque la médica dijo que era favorable a todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y Bolsonaro siempre estuvo en contra, ¿no? Entonces, la verdad es que con digamos, ese cambio de actitud, Bolsonaro no gana a la gente que ya ha perdido, ¿no? Porque no es convincente y está perdiendo a los suyos. O sea, entonces, incluso los suyos en general, ¿no? La población y los suyos en el Congreso. Por eso que la situación de ingobernabilidad es cada día más fuerte. El vicepresidente, que es un ex general también, se está peleado con Bolsonaro ya hace tiempo, ¿no? Entonces, los dos siempre están así como dando direcciones contradictorias también entre las posturas y Mourão, que es el vicepresidente, está ahí todos los días, dice algo para dejar muy claro a las fuerzas políticas y económicas de Brasil que él es una alternativa racional y que Bolsonaro es una opción irracional, ¿no? Y ineficiente. Entonces, por eso que te decía que la posición incluso de Bolsonaro es muy débil. El ministro de Relaciones Exteriores, Araújo, que es un terraplanista, un adepto del filósofo, entre comillas, Olavo de Carvalho, que es un ideólogo de la ultraderecha brasileiro. Araújo es un monarquista, ¿no? Ya en varias oportunidades dio como rondas de prensa, etcétera, con una bandera monarquista del Imperio de Brasil atrás, no la bandera republicana de Brasil. Y bueno, pasado ayer fue entrevistado por los senadores y los senadores, bueno, lo bombardearon con cosas y fue humillado y claramente varios senadores pidieron que renunciara por su posición ante la pandemia y por estar complicando las negociaciones internacionales, por ejemplo, para la compra de vacunas, ¿no? Yeah. Entonces, digamos que el centro vital del gobierno Bolsonaro está empezando a quedar en ruinas, digamos así, está cayendo, ¿no? Las piezas principales están saliendo.
Bien, pero hay otras piezas, evidentemente la situación de la pandemia que ha llegado a más de 3.000 muertos al día, el negacionismo de Bolsonaro, la dificultad para acceder a las vacunas están ahí. Te iba a preguntar sobre eso, pero creo que ya lo has tratado bastante bien. Pero hay otros actores que nos parecen importantes y que evidentemente han estado hasta ahora, parecen muy ligados a Bolsonaro, que son los militares. ¿Qué posibilidad hay de que los militares cambien su respaldo o en qué situación están? Bueno, algo que es muy comentado desde el comienzo del gobierno Bolsonaro en 2019 es la militarización del gobierno federal. Se calcula que haya más de 6.000 militares en puestos de todos los niveles en la estructura del gobierno federal. Solo en el Ministerio de Salud, que comentamos por la importancia ante la pandemia, el exministro hasta la semana pasada era un general activo del ejército, que no era experto, no es experto en salud pública, no es médico, no tiene nada que ver con salud, pero es el ministro de salud. Y ese ministro tenía 25 militares asesores directos. Aunque el ministro haya sido cambiado, los asesores militares siguen, ¿no? Entonces, los puestos bajo, digamos, responsabilidad de militares siguen presentes. Y esto tiene que ver, claro, con la postura de Bolsonaro. Hay que acordarse que Bolsonaro también es un ex militar, ¿no? Fue un teniente del ejército que salió como capitán. Siempre ha manifestado su orgullo por los militares, siempre ha defendido al régimen autoritario en Brasil. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, el 31, bueno, es la fecha del golpe de Estado de 1964 y Bolsonaro quiere conmemorar la fecha, ¿no? Entonces, su posición es muy clara sobre los militares y esa es una parte de la explicación, pero hay una otra cosa más profunda, digamos, que es una percepción general en la sociedad brasileña de los civiles, ¿no? Que los militares son muy eficientes para lidiar con los problemas de la nación, o sea, todos los problemas técnicos de la nación. Hay un mito que los militares en Brasil son muy preparados para solucionar problemas, cualquier tipo de problema, ¿no? Y eso, claro, también es una influencia, ayuda a justificar la presencia de tantos militares. Sin embargo, todo el problema y el fracaso ante la pandemia, en el enfrentamiento a la pandemia, está, digamos así, trabajando en contra esa creencia y ese mito, ¿no? Entonces, eso ha generado una tensión también dentro de los militares y dentro de los civiles que están más cercanos a los militares. Entonces, por ejemplo, el caso de Pazuello, que es el exministro de la Salud, y su inhabilidad completa para lidiar con la pandemia ha generado demostraciones de insatisfacción muy fuertes entre los militares y entre militares ya retirados, ya jubilados, que han manifestado digamos, su descontentamiento con la inhabilidad de Pazuello. O sea, parte incluso de la ciudadanía que estaba, digamos, que creía en la capacidad de los militares, ahora está en contra y parte de los militares también quieren preservarse. Entonces, así para terminar esa respuesta, yo creo que los militares difícilmente aceptarán una solución ahora que sea de reversión del crecimiento de su influencia política, ¿no? Han crecido muchísimo. Es la primera vez, claro, desde el final del régimen militar, en 1985, que los militares están tan influyentes. Entonces, es difícil creer que acepten volver simplemente a los cuarteles. Sin embargo, eso no quiere decir que estén favorables a Bolsonaro de todos modos o hasta la muerte, ¿no? Entonces, Bolsonaro fue, de alguna manera, hasta ahora, una posibilidad de acceder a estas nuevas
situaciones, esos puestos o una situación de influencia más grande. Sin embargo, una otra solución, incluso con Lula, ¿no? Es posible, porque Lula en sus dos gobiernos fue un presidente muy, digamos, muy favorable a los militares. Fue el periodo en que los militares recibieron las inversiones más altas desde los 70, ¿no? Todo el presupuesto nacional creció mucho hacia las Fuerzas Armadas y los grandes proyectos de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la construcción del submarino nuclear, que está ahí, ahora está casi parado porque Bolsonaro no ha dado la plata necesaria para que siguiera, pero avanzó mucho en tiempos de Lula. Entonces, ahora hay algunos militares incluso que ya están así extrañando de menos al gobierno Lula. Entonces, hay una posibilidad de Lula de una articulación muy pragmática con los militares. Entonces, creo que por ahí se puede pensar en un futuro gobierno sin Bolsonaro. Bien. Y último, hilando esto, la presencia de los militares no es solamente una cuestión interesante en Brasil, los hemos visto acompañando a los gobiernos de muchos colores y en muchos otros sitios de la región, especialmente cuando tuvieron lugar las protestas de finales del 2019. Hay una utilización de los militares en varios sitios de la región por parte de poderes ejecutivos civiles, ¿no? Y entiendo eso que dices de que quieran preservarse de la utilización y del desgaste, sumarse al desgaste que pueden tener los políticos que intentan utilizar el buen nombre y la buena consideración que tienen los militares, porque no solo ocurre en Brasil, sino en otros países de América Latina, que frente al desgaste popular de la política, están siendo bien considerados los militares, ¿no? Tienen un mayor nivel de reconocimiento y de confianza, y por eso también el poder político les usa, les quiere a su lado, ¿no? Me parece interesante eso, pero claro, volviendo a la región, vamos a ver a Brasil como actor regional y como actor global. Brasil está haciendo un escollo para las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para conseguir un acuerdo comercial por su falta de atención sobre la protección del Amazonas. Biden quiere volver al Acuerdo de París y en ese sentido va a presionar también a Bolsonaro para que cumpla sus obligaciones con el medio ambiente. Brasil no es un actor con el que sea fácil dialogar ahora mismo dentro del entorno regional. No sabemos qué postura tiene va a tener claramente frente a una posibilidad de negociación en Venezuela, ahora que hay una posible reacomodación de los actores en ese sentido. ¿Cómo juega regionalmente y globalmente Brasil? ¿Qué podemos esperar? Bueno, es muy interesante comentar esto ahora, ¿no? Porque ahorita conmemoramos los 30 años del Mercosur y Brasil fue desde fines de los 80 el principal líder del proceso de integración regional en América del Sur. El tema de la integración latinoamericana era tan importante en esa construcción del Brasil democrático, ¿no? De los 80, que está en la Constitución, ¿no? La Constitución brasileña, en sus comienzos, registra que la integración nacional es un deber de todos los gobernantes y de la sociedad brasileña. O sea, fue incluida como una cláusula constitucional el deber por la integración. Entonces, así fue aliándose a Argentina, la construcción de Mercosur, después la integración sudamericana más amplia, primero con la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se convirtió en UNASUR, y esto había una cierta continuidad entre el gobierno de Cardoso y de Lula, ¿no? Entonces no hubo una ruptura, hubo una continuidad. O sea, el movimiento fue, digamos, coherente desde los 80 hasta el gobierno Dilma. Entonces, en el gobierno Dilma ya empezó, digamos, una erosión de este proceso por características de la política exterior del gobierno Dilma, que en muchos sentidos era, digamos, una continuación del gobierno Lula, pero Dilma, ella misma, no era una persona muy interesada en cuestiones internacionales, entonces dio mucho menos importancia a la posición internacional de Brasil que Lula
incluso Cardoso. Los dos fueron muy conocidos por viajar mucho, ¿no? Y por integrarse a los principales grupos de discusión del planeta, ¿no? Entonces, a la tercera vía, ¿no? En los 90 con Cardoso, y después Lula con el G20 o el grupo de los 7 o los 10, bueno, ¿no? Y después todas las articulaciones internacionales. Y en ese los BRICS, ¿no? Entonces Brasil era muy activo en la política exterior y hacia África, por ejemplo, ha resucitado políticas que habían empezado en otros momentos, incluso durante el gobierno militar. El gobierno militar tuvo una política exterior muy pragmática, una política exterior muy pragmática, incluso cuando hubo, solo como ejemplo de ese pragmatismo, cuando las colonias portuguesas en África quedaron independientes en 74, 75 y se convirtieron en países socialistas, Brasil fue el primer país del mundo a reconocer la independencia de Angola, por ejemplo. Entonces Brasil era una dictadura de derecha, pero reconoció a un gobierno socialista en Angola por intereses geopolíticos y económicos, ¿no? En ocupar el espacio de la lusofonía en África, ¿no? Entonces Portugal se retiraba y Brasil tenía una proyección, incluso la definición del entorno estratégico nacional incluye a toda África Atlántica, ¿no? Como el espacio de interés nacional brasilero. Entonces, esto fue una tradición diplomática y de estrategia geopolítica y militar de Brasil hasta ahora. Entonces, es muy curioso que un gobierno que presuntamente es un gobierno muy cercano a los militares haya encogido su política exterior y su política de defensa, ¿no? Entonces, todo lo que había sido construido, incluso UNASUR fue terminada, UNASUR fue destruida, ¿no? Hoy en día ya no existe UNASUR. Fue creado en su lugar algo llamado PROSUR, que no es nada, no es nada, ¿no? Entonces, no es nada, no tiene institución, no tiene sede, no tiene nada, ¿no? No funciona. Entonces, no tiene pluralismo, además, de hecho. no, nada. Incluso el tema de que en Brasil, el tema que en Sudamérica hay gobiernos que presuntamente serían gobiernos más cercanos, como por ejemplo el gobierno Duque, ¿no? En Colombia, o incluso el gobierno peruano también en su momento, no hubo ningún esfuerzo diplomático de acercamiento. Y los grandes proyectos que habían, como de integración física Atlántico-Pacífico, que avanzaba desde fines de los 90, desde el gobierno Cardoso, están parados, ¿no? Están parados. Entonces, lo que Brasil hoy es un gigante que no mira hacia sus vecinos inmediatos y los africanos o los europeos, ¿no? O los centroamericanos, caribeños, ¿no? Brasil, en tiempos recientes, ha agrandado su espacio de maniobra, llegando, por ejemplo, al Índico, a Mozambique, a Timor-Leste, o sea, ¿no? En Asia profunda, ¿no? En el Caribe, con la fuerza de la ONU en Haití, y nada de eso está. La fuerza de Haití se ha retirado ahora, ¿no? La participación de los cascos azules brasileños se ha disminuido a casi nada. Brasil tenía un navío de guerra en Líbano, que era el navío líder de la flotilla de Naciones Unidas. El navío está en Brasil ahora, volvió, o sea, dejó el puesto de líder de la flotilla. O sea, Brasil se ha retirado de sus posiciones y de su protagonismo internacional, global, ¿no? Entonces creo Bien. que esto también ayuda a entender un poco por qué parte de los militares están descontentos y Yeah. parte de los diplomáticos también, ¿no? Para pensar solamente en la estructura de Estado. El desvanecimiento del histórico Itamaraty, ¿no? Exacto. Y también de eso genera incluso problemas para las fuerzas económicas que han apoyado a Bolsonaro, ¿no? Por ejemplo, el tema del agronegocio. Brasil es una potencia mundial del agronegocio. El agronegocio fue una fuerza fundamental política y económica para Bolsonaro, siempre, desde el comienzo.
Y Bolsonaro ha prometido todo para el agronegocio. Incluso el tema de la destrucción de la floresta amazónica, de los bosques tropicales, tiene que ver con la tolerancia con la destrucción, tiene que ver con esas promesas, ¿no?, de ayuda o de omisión ante la acción más destructiva del agronegocio y el avance de las fronteras agrícolas hacia la Amazonía. Y bueno, pero después la destrucción ha alcanzado un nivel tan grande, tan alto, que generó problemas para el mismo agronegocio. Entonces, tú mencionaste algo importante, que es los problemas para la negociación con Europa. Eso no alegra al agronegocio brasileño. La postura ahora, la posibilidad de que Biden sea muy agresivo con Brasil tampoco agrada o ayuda al agronegocio. Y incluso la posición ideológica de Bolsonaro y de sus hijos, por ejemplo, hacia China, es un problema serio, porque los hijos de Bolsonaro son súper ideologizados y han generado problemas diplomáticos con China, y China es el principal comprador de los productos agrícolas o de Brasil, incluso en minería. Entonces, no es digamos, una actitud desde el gobierno Bolsonaro que ayude o que agrade a sus parceros o sus apoyadores económicos y políticos. Entonces, hoy se comenta que del mercado financiero, que esperaba reformas liberales profundas, hasta la industria y el agronegocio, o sea, los tres polos económicos importantes de Brasil, el sector financiero, el agronegocio y la industria, no hay satisfacción en ningún lado con Bolsonaro. Es lo que, pensando en términos, digamos, de un posible cambio, incluso antes de las elecciones del año que viene, que comentábamos hace poco, creo que el descontentamiento de los sectores económicos son muy importantes y es un elemento fundamental para entender la crisis y la inestabilidad actual del gobierno. Bien, nos has dado un panorama impresionante. La verdad es que has tocado con una profundidad todos los temas que nos deja un muy buen reflejo de lo que es y de justamente lo que decías, ¿no? La inestabilidad que es la marca del país ahora mismo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te emplazo ya a que continuemos en otro momento la discusión, porque hay temas que surgen de aquí que son muy interesantes. Otro día hablaremos de militarismos y de crimen y de narcotráfico, en los temas en los cuales también eres un experto. Gracias, Claro. Tiago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Erika, a ustedes de la Fundación Alternativa. Espero que haya sido interesante. Desafortunadamente, problemas no faltan, ¿no?, para hablar de Brasil. Entonces, tenemos tema de asunto para varias conversaciones. Te agradezco mucho y espero volver a colaborar con ustedes. Encantada. Gracias.